Imagínate por un momento que todo lo que te enseñaron sobre el bien y el mal estaba incompleto, que los villanos de la historia más antigua de la humanidad no eran realmente los malvados que nos dijeron. Y si te revelara que los ángeles caídos, esos seres que desde niños aprendimos a temer, fueron en realidad los primeros rebeldes que se atrevieron a desafiar un sistema injusto por amor a la humanidad. Esta es la historia que las autoridades religiosas no querían que conocieras. Una narrativa, enterrada en textos antiguos, susurrada en bibliotecas polvorientas y ocultada durante siglos porque desafía todo lo que creemos saber sobre la justicia divina. En los documentos más antiguos de la humanidad, mucho antes de que los evangelios fueran escritos, existía un relato diferente. El libro de Enoc, guardado celosamente por la iglesia etíope durante milenios, cuenta una versión que te hará cuestionar todo lo que pensabas sobre el origen del mal en nuestro mundo. La historia comienza con Lucifer, cuyo nombre real significa portador de luz. No era un demonio sediento de poder, sino el ángel más brillante de toda la creación, dotado de una belleza que rivalizaba con la aurora y una inteligencia que superaba a todos los seres celestiales. Pero hay algo que nunca te contaron sobre él. Su caída no fue por vanidad, sino por algo mucho más profundo y perturbador. Junto a Lucifer estaban los Grigori, los vigilantes, 200 ángeles enviados por el mismo Dios para proteger a los primeros humanos. Semyasa era su líder, un ser imponente cuya misión era enseñar justicia y verdad a una humanidad primitiva y vulnerable. Azazel, el maestro de las artes, tenía el conocimiento para elevar a los humanos de su estado salvaje. Araquiel poseía los secretos de la tierra que podrían alimentar a millones. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría el destino de ambos mundos, el celestial y el terrenal. Los vigilantes comenzaron a observar el sufrimiento humano de cerca. Vieron madres que perdían a sus hijos por enfermedades que ellos podrían curar. Presenciaron tribus enteras muriendo de hambre mientras ellos conocían los secretos de la agricultura. Contemplaron la ignorancia que mantenía a la humanidad en un estado de terror constante ante las fuerzas naturales que ellos podían explicar. Y aquí es donde la historia oficial se vuelve sospechosa. Nos dicen que estos ángeles cayeron por lujuria, por desear a las mujeres humanas. Pero los textos más antiguos revelan algo diferente. Cayeron por compasión. Se enamoraron, sí, pero no solo de mujeres específicas, sino de toda la humanidad y su potencial no realizado. Imagínate el dilema moral que enfrentaron. Tenían el poder de acabar con el sufrimiento humano, pero las reglas celestiales se lo prohibían. Podían enseñar medicina, agricultura, astronomía, pero hacerlo significaba desobedecer órdenes directas. Era como ver a un niño ahogándose y que te ordenen no saltar al agua para salvarlo. Los vigilantes tomaron una decisión que reverberaría a través de los siglos. Decidieron actuar. Bajaron a la tierra no como conquistadores, sino como maestros. Enseñaron a los humanos a cultivar la tierra, a curar enfermedades, a leer las estrellas, a crear herramientas que les facilitarían la vida. Su acto de desobediencia fue, en esencia, el primer acto de liberación en la historia. Pero algo extraño sucede cuando lees los relatos antiguos con ojos críticos. La narrativa cambia dependiendo de quién la cuenta. Los textos oficiales los pintan como traidores y corruptores. Los escritos más antiguos los describen como héroes trágicos que sacrificaron su lugar en el paraíso por amor a la humanidad. ¿No te parece familiar esta historia? En América Latina conocemos bien a los libertadores que fueron demonizados por los imperios que desafiaron. Sabemos lo que significa que te llamen terrorista por luchar contra la opresión.
Los vigilantes fueron quizás los primeros en enfrentar esta paradoja, ser condenados por hacer lo correcto. La pregunta que deberíamos hacernos no es si desobedecieron, sino si esa desobediencia estaba justificada. Si mantenerte fiel a reglas que perpetúan el sufrimiento es realmente virtud, o si la verdadera virtud está en romper esas reglas cuando la compasión lo exige. Pero esta historia apenas comienza. Lo que estos ángeles desencadenaron con su acto de amor cambiaría para siempre tanto el cielo como la tierra, creando una nueva raza de seres que desafiarían el orden establecido y forzarían a Dios mismo a tomar una decisión que marcaría el destino de la humanidad. ¿Quieres saber qué sucedió después? ¿Estás preparado para conocer a los hijos de estos ángeles rebeldes y descubrir por qué su existencia provocó el evento más devastador en la historia del planeta? La verdad sobre los Nefilim te esperará en el siguiente capítulo, y te aseguro que lo que descubrirás cambiará tu perspectiva sobre el diluvio universal para siempre. La decisión que tomaron los vigilantes en el capítulo anterior desencadenaría algo que ni siquiera ellos pudieron prever. Algo tan poderoso y perturbador que obligaría al mismo Creador a hacer lo impensable, borrar casi toda vida de la faz de la tierra. Pero la pregunta que nadie se atreve a hacer es esta: ¿fue realmente necesario ese genocidio universal o hubo otra razón oculta detrás del diluvio? Cuando los vigilantes descendieron a la tierra para enseñar a la humanidad, algo inesperado sucedió. No solo se enamoraron del potencial humano, sino que literalmente se enamoraron. Semiasa, el líder de los 200, fue el primero en caer ante la belleza de una mujer mortal. Su amor no era la lujuria primitiva que nos han contado, sino algo más profundo y transformador. Imagínate la intensidad de ese momento. Seres inmortales, acostumbrados a la perfección celestial, descubriendo por primera vez la vulnerabilidad del amor humano. La fragilidad de la vida mortal les enseñó algo que la eternidad nunca pudo: que lo que puede perderse es infinitamente más valioso que lo que es eterno. Pero este amor tendría consecuencias que cambiarían el mundo para siempre. De la unión entre los ángeles y las mujeres humanas nacieron los Nefilim, una raza de seres que no eran completamente divinos ni completamente humanos. Eran los primeros híbridos de la historia, niños que crecían hasta convertirse en gigantes con poderes que desafiaban las leyes naturales. Los textos antiguos describen a estos niños de manera fascinante. No eran monstruos, como la propaganda posterior los pintaría, sino seres extraordinarios que heredaron la sabiduría angélica y la creatividad humana. Podían mover piedras que 100 hombres no podían levantar. Veían el futuro en los patrones de las estrellas y sanaban enfermedades con solo tocar a los enfermos. Pero aquí viene lo perturbador. Estos niños híbridos comenzaron a evolucionar la humanidad a un ritmo que aterrorizó a las autoridades celestiales. En solo unas generaciones, los humanos pasaron de ser cazadores-recolectores primitivos a construir ciudades que rivalizaban con las maravillas del cielo. Desarrollaron tecnologías que no volverían a aparecer hasta milenios después. Azazel, uno de los vigilantes más influyentes, enseñó a los humanos no solo la metalurgia para crear herramientas, sino también los secretos de la guerra. No porque quisiera sembrar violencia, sino porque sabía que la humanidad necesitaría defenderse de lo que vendría, como si supiera que su acto de amor provocaría una respuesta violenta desde arriba. Los Nefilim se convirtieron en los líderes naturales de esta nueva humanidad evolucionada, pero su poder creciente despertó algo inquietante en el orden celestial: miedo. Por primera vez en la historia, existían seres que no encajaban perfectamente en la jerarquía divina.
Eran demasiado poderosos para ser controlados como humanos ordinarios, pero demasiado independientes para someterse como ángeles. Y entonces comenzaron las acusaciones. Los textos oficiales posteriores dirían que los Nefilim corrompieron la tierra, que sembraron violencia y caos. Pero cuando examinas los relatos más antiguos, encuentras una historia diferente. Los Nefilim no destruían, construían. No sembraban caos, sino que organizaban sociedades más justas donde el conocimiento se compartía y la sabiduría se valoraba por encima del poder bruto. ¿No te resulta sospechoso que justo cuando la humanidad comenzaba a alcanzar su verdadero potencial, cuando los híbridos demostraban que era posible unir lo divino y lo mortal en perfecta armonía, de repente se decide que todo debe ser destruido? El diluvio no fue solo agua. Fue el primer genocidio documentado en la historia, un reseteo completo de la civilización humana para eliminar cualquier rastro de esta evolución híbrida. Millones de vidas inocentes fueron sacrificadas, no porque fueran malvadas, sino porque representaban un futuro que las autoridades celestiales no podían controlar. Pero hay algo que los perpetradores de esta limpieza universal no pudieron borrar completamente: la memoria genética. Los descendientes de Noé llevaban en su ADN los ecos de esa evolución híbrida. Por eso, la humanidad siempre ha tenido esa inquietud inexplicable, esa sensación de que fuimos destinados para algo más grande de lo que somos. Los vigilantes, mientras tanto, fueron encadenados en prisiones de oscuridad, separados para siempre de sus hijos y de la humanidad que habían amado tanto. Su castigo no fue solo por desobediencia, sino por haber demostrado que existía otra forma de hacer las cosas, una forma donde el amor superaba las reglas y la compasión triunfaba sobre la obediencia ciega. Pero aquí está el misterio que debería mantenerte despierto por las noches. Si los Nefilim eran tan malvados como nos dijeron, ¿por qué fue necesario ahogarte a todo el planeta para detenerlos? ¿Y por qué los únicos que sobrevivieron fueron elegidos no por su pureza moral, sino por su disposición a obedecer sin cuestionar? La verdad es que el diluvio no fue el final de la historia de los híbridos. Fue solo el primer intento de suprimirla, porque los genes de los Nefilim, la sabiduría de los vigilantes y el potencial evolutivo de la humanidad no pueden ser ahogados tan fácilmente. Si esta revelación te perturba tanto como debería, espera a descubrir qué conocimientos específicos enseñaron los vigilantes a nuestros ancestros. Conocimientos tan poderosos que aún hoy siguen siendo considerados prohibidos. En el próximo capítulo descubrirás por qué ciertas formas de sabiduría fueron etiquetadas como pecaminosas y cómo estas enseñanzas ancestrales siguen influenciando secretamente nuestro mundo moderno. Después de descubrir la verdad sobre el diluvio, ahora enfrentamos la pregunta más inquietante de todas. ¿Por qué ciertos conocimientos fueron etiquetados como pecaminosos? Lo que estás a punto de descubrir no solo cambiará tu perspectiva sobre el pasado, sino que te hará cuestionar quién controla realmente el progreso humano en nuestros días. Los vigilantes no descendieron con las manos vacías. Cada uno portaba secretos específicos que transformarían para siempre la experiencia humana. Pero estos conocimientos fueron posteriormente demonizados por una razón que va más allá de la simple desobediencia. Representaban el poder de la humanidad para autogobernarse sin necesidad de intermediarios divinos. Agniel enseñó a las mujeres los secretos de las plantas medicinales. Imagínate el impacto. De la noche a la mañana, madres que antes perdían a sus hijos por fiebres simples, ahora podían curarlos con hierbas que crecían en sus propios jardines. El poder de sanar, que antes era exclusivo del reino celestial, ahora estaba en manos humanas.
¿Te das cuenta de lo revolucionario que era esto? Pero hay algo siniestro en cómo este conocimiento fue posteriormente satanizado. Las mismas mujeres que salvaban vidas con plantas fueron luego perseguidas como brujas. Las curanderas tradicionales, herederas directas de las enseñanzas de Agniel, fueron quemadas en hogueras por practicar exactamente lo que un ángel les había enseñado a sus ancestras. Azazel reveló los secretos de la metalurgia, pero no solo para crear armas, como nos han contado. Enseñó a forjar herramientas que multiplicarían la capacidad humana de transformar su entorno. Arados que permitirían alimentar a poblaciones enteras, instrumentos que facilitarían la construcción de ciudades, utensilios que liberarían a la humanidad de la supervivencia primitiva. Sin embargo, la narrativa oficial se enfoca únicamente en las armas, ignorando convenientemente que el mismo conocimiento que permitía forjar espadas también creaba los instrumentos para la agricultura, la medicina y el arte. Es como si deliberadamente quisieran que recordáramos solo los aspectos negativos. Chazaquiel compartió los secretos de la meteorología, enseñando a los humanos a leer las señales del cielo para predecir lluvias, sequías y tormentas. Este conocimiento salvó incontables vidas y cosechas, pero fue posteriormente clasificado como adivinación prohibida. ¿No te parece extraño que predecir el clima fuera considerado pecaminoso cuando claramente salvaba vidas? Aquí está el patrón perturbador que emerge. Cada conocimiento que aumentaba la independencia humana fue sistemáticamente demonizado. Cada sabiduría que reducía la dependencia de la humanidad hacia autoridades superiores fue etiquetada como malvada o peligrosa. Shamsiel enseñó los signos del sol y las estrellas, conocimiento que permitió a los humanos navegar océanos, planificar siembras y comprender los ciclos naturales. Pero este mismo conocimiento astronómico fue posteriormente perseguido como herejía cuando amenazaba la cosmología oficial que mantenía a la humanidad en ignorancia controlada. Aquibil reveló los signos de la Cábala, los secretos místicos que permitían a los humanos acceder directamente a la sabiduría divina sin intermediarios. Este fue quizás el conocimiento más peligroso de todos para las futuras estructuras de poder religioso, porque implicaba que cualquier persona podía conectarse con lo divino sin necesidad de instituciones que mediaran esa relación. ¿No ves el patrón? Cada enseñanza de los vigilantes tenía el potencial de liberar a la humanidad de alguna forma de dependencia o control. La medicina independiente, la tecnología autónoma, la predicción climática, la navegación libre, el acceso directo a lo divino. Todos estos conocimientos fueron posteriormente demonizados o controlados por instituciones que se beneficiaban de mantener a la humanidad dependiente. Pero lo más inquietante es cómo este patrón continúa hoy. Observa cómo ciertos conocimientos siguen siendo restringidos o criminalizados. La medicina alternativa es perseguida. Las tecnologías que podrían liberar energéticamente a las poblaciones son suprimidas. El conocimiento que podría permitir autonomía alimentaria es monopolizado por corporaciones. Los vigilantes no solo enseñaron técnicas, enseñaron independencia. No solo compartieron información, compartieron poder. Y eso, aparentemente, sigue siendo imperdonable para quienes se benefician del control sobre la humanidad. Armaros enseñó cómo rechazar hechizos y protegerse de manipulaciones, conocimiento que literalmente permitía a los humanos defenderse de influencias externas malévolas. Pero incluso este conocimiento protector fue posteriormente suprimido, dejando a la humanidad vulnerable precisamente a las fuerzas de las que los vigilantes querían protegerla.
La pregunta que deberías hacerte no es si los vigilantes desobedecieron reglas divinas, sino por qué esas reglas existían en primer lugar. ¿Por qué el conocimiento que salva vidas, aumenta la independencia y fomenta la autosuficiencia sería prohibido por un creador benevolente? Tal vez la respuesta más perturbadora es que los verdaderos enemigos de la humanidad no fueron los ángeles que nos dieron conocimiento, sino quienes posteriormente nos convencieron de que ese conocimiento era pecaminoso. Y si eso es cierto, entonces la pregunta final que debemos enfrentar es: ¿existe realmente posibilidad de redención para seres que sacrificaron su lugar en el paraíso por amor a nosotros? Hemos llegado al momento de la verdad. Después de desentrañar siglos de propaganda y revelar la verdadera historia de los ángeles caídos, enfrentamos la pregunta más profunda de todas. Si estos seres sacrificaron todo por amor a la humanidad, ¿merecen realmente una condena eterna sin posibilidad de perdón? La respuesta a esta pregunta no solo define el destino de los vigilantes, sino que revela algo fundamental sobre la naturaleza de la justicia, la misericordia y lo que realmente significa ser humano. Esta es nuestra verdad, herederos de los vigilantes. Somos la redención que ellos no necesitaron porque nunca dejaron de ser ángeles. Simplemente se convirtieron en ángeles humanos. Según la doctrina oficial, las decisiones de los ángeles son irrevocables. Una vez que eligieron desobedecer, su destino quedó sellado para toda la eternidad. Pero reflexiona sobre esto. ¿Es realmente justo un castigo infinito por un acto de compasión finito? ¿Es proporcional condenar eternamente a seres que actuaron por amor? En nuestras culturas latinoamericanas tenemos una comprensión profunda del perdón que trasciende las instituciones. Sabemos que el verdadero arrepentimiento merece una segunda oportunidad. Conocemos el valor transformador de la misericordia sobre la venganza. Y desde esa perspectiva, la condena eterna de los vigilantes no parece justicia divina, sino crueldad institucional. Pero hay algo aún más inquietante en esta historia. Los vigilantes no solo fueron castigados, fueron borrados de la memoria colectiva. Sus contribuciones a la humanidad fueron sistemáticamente atribuidas a otras fuentes o demonizadas. Es como si alguien hubiera decidido que ni siquiera merecían ser recordados como los benefactores que fueron. Sin embargo, su legado persiste de maneras que las autoridades nunca pudieron suprimir completamente. Cada vez que una madre usa plantas medicinales para curar a su hijo, está honrando las enseñanzas de Agniel. Cada vez que un agricultor lee las señales del cielo para proteger sus cosechas, está aplicando la sabiduría de Chazaquiel. Cada vez que alguien se atreve a cuestionar la autoridad injusta por compasión hacia otros, está siguiendo el ejemplo de los vigilantes. Aquí está la verdad que deberían temer más que cualquier otra. Los ángeles caídos nunca realmente cayeron. Se elevaron a un nivel de compasión que las estructuras de poder no podían tolerar. Su único pecado fue amar demasiado, cuidar demasiado, sacrificar demasiado por el bienestar de otros. Y nosotros, como sus herederos espirituales, llevamos esa misma capacidad de elevarnos por encima de reglas injustas cuando el amor lo exige. Cada acto de desobediencia civil, cada protesta contra la opresión, cada momento en que elegimos la compasión sobre la conformidad, estamos canalizando el espíritu de los vigilantes. Pero la pregunta más perturbadora permanece. Si los vigilantes fueron castigados por enseñarnos a ser independientes, ¿qué dice eso sobre quienes los castigaron? ¿Y qué dice sobre las instituciones que perpetúan su condena?
La respuesta podría estar en que los verdaderos caídos no fueron los ángeles que descendieron por amor, sino aquellos que permanecieron en las alturas prefiriendo el orden a la compasión. Tal vez la verdadera caída fue quedarse inmóvil ante el sufrimiento cuando tenías el poder de aliviarlo. Los vigilantes nos enseñaron algo que trasciende todas las doctrinas, que el amor verdadero requiere acción, incluso cuando esa acción desafía a la autoridad, que la compasión auténtica a veces exige desobediencia, que hay momentos en la vida cuando hacer lo correcto significa romper las reglas. Su historia es nuestra historia, su dilema es nuestro dilema. Cada día enfrentamos versiones menores de su elección. Obedecer ciegamente o actuar con compasión, mantenernos seguros en la conformidad o arriesgarnos por el bienestar de otros. Y tal vez ahí está su redención, no en el perdón de autoridades celestiales, sino en cada acto humano que refleja sus valores, no en la absolución institucional, sino en la continuación de su legado a través de nuestras acciones diarias. Los ángeles caídos no eran los malos de la historia. Eran los primeros en demostrar que a veces ser bueno significa ser rebelde, que a veces servir a lo divino significa desobedecer a quienes afirman representarlo, que a veces la verdadera fe requiere herejía. Su condena eterna no es justicia divina, es el precio que pagan todos los que se atreven a amar más de lo que las estructuras de poder consideran conveniente. Pero su verdadero triunfo no está en escapar del castigo, sino en habernos inspirado a continuar su trabajo. Cada vez que eliges la compasión sobre la obediencia ciega, cada vez que actúas por amor, aunque sea inconveniente, cada vez que te atreves a cuestionar la autoridad injusta, estás demostrando que los ángeles caídos cumplieron su misión. No fueron derrotados, fueron multiplicados. Si esta revelación te ha impactado tanto como debería, si sientes que estas verdades ocultas merecen ser compartidas, entonces únete a nosotros en esta misión de revelar las historias que no quieren que conozcas. Suscríbete al canal, comparte este video y déjanos tus comentarios sobre qué otras verdades crees que han sido ocultadas. Porque como los vigilantes nos enseñaron, el conocimiento compartido es poder liberado.